El gobierno tiene que seguir metiendo la mano, a pesar de que el Banco Central en pocos días va a asumir. El Banco Central se adelantó a la reserva y mantuvo la tasa de política monetaria, pero la reserva sorprendió al mundo y subió el doble. Siempre era 0.25, subió 0.50, recogiendo cada vez más dinero. Pero el gobierno, a su vez, también tiene unos elementos de que, por ejemplo, marzo, para todo el mundo sabe que marzo es el cierre fiscal de la mayoría de los medianos, pequeños empresarios. Entre eso estamos todos, los que somos. Sí, claro. Que tenemos. O sea, hubo que presentar impuestos sobre la renta. O sea, a todo el mundo mínimamente, ¡pup!, nos dieron por ahí hace muy poco tiempo. Entonces, esos ingresos entran al Estado. El tema está en que hay que priorizar en este momento. Este es un momento en que el gobierno tiene que priorizar obras de infraestructura. Por ejemplo, el ministro de Obras Públicas anunció hace un par de días en un almuerzo que estaban invirtiendo 17.600 millones. Creo que lo recuerdas el dato. Sí. Bueno, yo particularmente, yo diría, cojo todas esas obras y digo, ¿qué es prioritario? Y yo tumbo esa obra en ese momento. Si no es importante para producir riqueza y un valor agregado en la economía que se multiplique rápidamente como lo que necesitamos ahora, yo cojo ese dinero y lo dedico a gasto social. ¿Cómo? A través de nuevos mecanismos de incentivo a los más vulnerables, comida, salud, específicamente comida, salud y transporte, y mantengo ese tipo de subsidios e incremento a su vez. ¿Por qué? Porque todos los países, cuando hay crisis, tienen dos alternativas. O tú eres rígido o tú eres flexible. La crisis del 2007-2008 en la economía norteamericana así lo demostró. Europa, cuando la crisis financiera, cuando quebró Lehman Brothers y se fueron todos los bancos de inversión, fue rígido. Ahí recordemos todo lo que pasó en Grecia, que Grecia tuvo que vender todas las empresas públicas y quebraron todas las economías europeas. ¿Y qué hizo los Estados Unidos? Bueno, pues se mantuvo 10 años metiendo 100.000 millones de dólares a la economía norteamericana, y la economía norteamericana duró 10 años creciendo hasta cuando llegó el COVID. Entonces, hay que tener cuidado porque fíjate algo muy importante. Entramos en un proceso ya casi preelectoral en enero del 2023. Entonces, yo no quiero oír la cantaleta de los políticos con el mismo tema. La inflación, la deuda, la seguridad, la que sé yo qué. El tema de la deuda es un tema que estaría fuera en este momento. O sea, nosotros tenemos que hacer todo lo posible. Si hay que endeudarse para ir a Cristo Rey y repartir 5,000 pesos a cada familia, yo lo haría. Claro. Y que lo hagan los gobiernos. Malo fuera que lo hiciera para otra cosa y que se fuera por un hoyo negro y nadie lo pudiera ver. Entonces, olvidémonos de esos paradigmas, porque el mundo ha cambiado en dos cosas. Y esto es muy importante y quiero que lo mantengan en su mente porque va a provocar preguntas e inquietudes. El COVID cambió el mundo, definitivamente. Hoy la OMS acaba de publicar un informe diciendo que los fallecidos, directa o indirectamente por el COVID, son 14.5 millones de personas. Ustedes lo vieron. Sí. Entonces, la humanidad cambió por ahí, porque los efectos también se van a seguir continuando. Pero la humanidad acaba de cambiar en su orden mundial. ¿A través de qué? De que el poder energético y la relación de poder energético de Rusia con Europa ha hecho que todos los países estén mirando hacia otras alternativas que inclusive las habían desechado. Ahora vuelven otra vez los proyectos de carbón en Europa. Ahora vuelven otros acuerdos, nuevos acuerdos con otros países. Países europeos comprándole a países africanos gas. Entonces, la República Dominicana se perjudica indirectamente. No consumimos gas directamente, pero hay un efecto directo sobre nuestros consumos energéticos porque los productores de otros productos energéticos están mirando hacia otros países. Entonces, también tenemos que buscar alternativas. No tenemos alternativas a corto plazo con las renovables porque tardan mucho y no aportan tantos megawatts. Y eso va a determinar, y esa es una predicción que tengo para este año, el petróleo no se va a apiar de $100. No. O sea, aumentaron un poquito los miembros de la OPEP, un poquito la producción, pero el barril sigue en ese tope. Sí, pero oye, el análisis es muy simple y lo podemos hacer todos, inclusive como consumidores. Si yo me estoy beneficiando de un precio en este momento, yo lo voy a dejar cuando tuve 2 años que estuve a $20. Jalando aire allá abajo.
Imposible. Yo lo que voy a tratar de mantener el mercado tan cerrado que la demanda sea casi igual que a la oferta. A la oferta. Y yo no voy a producir un impacto que yo tenga mayor oferta y menor demanda y que los precios bajen hacia abajo. Claro. Eso no lo va a hacer Arabia Saudita, eso no lo va a hacer Qatar, ni lo va a hacer Kuwait, ni Irán, ni Irak. Al contrario, fíjate que los Estados Unidos, los mismos Estados Unidos, dicen y hablan, el temor, no es que tengan temor de inyectarle las reservas que tienen en Alaska o que tienen en las cuevas del gas de esquisto, no es que tengan temor, es que no lo quieren hacer porque ellos no van a sacrificarse en este momento. Entonces, si están parando la producción y los Estados Unidos, fíjate que la receta es mundial, es un tema de Banco Central y tenemos la disyuntiva y la problemática en República Dominicana. Y salió hoy un artículo nuestro que está publicado en el periódico Hoy, en Las Económicas. Tú tienes el tema monetario cubierto con el tema del manejo de la inflación a través del retiro y el control de la masa monetaria. Sí. Pero seguimos teniendo el mismo problema fiscal. Y el gobierno de lo único que se puede agarrar es de la parte fiscal, los ingresos que entran al Estado. Entonces, si tú tienes y mantienes una estructura en donde tú vas a tener todavía la misma evasión, la misma ilusión, entonces tenemos evidentemente que una disimilitud de la capacidad de ingreso que tiene el Estado Dominicano, porque no solamente, o sea, tú no puedes forzar tanto al Banco Central a que dirija la economía completa. Claro. La economía se dirige con la política fiscal y monetaria. Claro. El Banco Central controla inflación y tasa de cambio. Hacienda controla el gasto y los ingresos. Y mientras la relación de gasto e ingreso, deuda, sea 70-30, 70, financiamiento interno a través de la DGI y la DGA y el resto deuda, en este momento la solución, seguir haciendo lo mismo. Y yo diría que más todavía, porque no podemos sencillamente quemar las naves y sacrificar a la población. El gobierno que busque el dinero que tiene ahí guardado, que cree mecanismos de subsidio a los más vulnerables, que trate de mantenerlos. Y me apena decir la frase, pero el hecho es de mantener a esa clase viva. Porque literalmente. Una clase vulnerable con una inflación sobre otra inflación, que no tenga empleo, que haya perdido sus empleos a la vez y que no tenga perspectiva, evidentemente que ya está en la informalidad. Ahora, ¿qué nivel de informalidad te reproduce lo que tú perdiste cuando tenías seguridad social, tenías tu seguro? Recuerda que un empleo, a ti nada más te dan 2 meses después que te liquidan y te cancelan para que te quedes con el seguro médico. Después no tienes. Y si tienes a un sector farmacéutico que es evidentemente rampante en la República Dominicana, nada más hay que saber que en junio del año 2020, cuando estábamos transitando el COVID, ya los fármacos de la República Dominicana habían subido un 30%. Sí. Y fíjense qué dato más interesante, que siempre cuando se producía inflación en la República Dominicana, siempre decían, no, porque ese es el reflejo de la tasa de cambio. Pero ahora tenemos el peso apreciado y la tasa de cambio no ha subido. Entonces, ahí se evidencia que tenemos una gran dependencia de sectores externos a nivel de bienes y servicios que no producimos, que van a seguir impactando muy fuertemente a la economía dominicana. Qué bien, qué buen análisis, como siempre. Gracias por toda esta información, por estos buenos consejos para todos, para nuestra familia, para nosotros individual, hasta para el propio gobierno, en cómo seguir manejando este gran barco que hace agua, que viene oleaje, que viene tormenta y sigue ahí, a ver cómo mantenemos el rumbo y sobre todo preservamos la vida de todos los tripulantes, porque no se trata de perder una. Sí, mira, un mensaje rápido. Yo creo que es muy peligroso que en este momento los partidos de oposición estén jugando a que ese barco zozobre. Ojo. Y esa es una jugada muy peligrosa que puede ser un boomerang. O sea, nosotros tenemos que buscar la forma de colaborar, ayudar a los gobiernos y a este gobierno, porque ningún gobierno, óyeme, ningún gobierno en la República Dominicana en su época constitucional ha corrido con esta suerte. 2 años de pandemia y 1 año de guerra. Ninguno. Ni la crisis del 2004 interna de los bancos de Baninter, Bancrédito y el mercantil, ni tampoco la crisis internacional de la quiebra de los bancos en Estados Unidos. Ninguno. Entonces, si tú te aprovechas de eso y tú quieres cosechar sobre ese malestar, tú lo que estás provocando es un mayor desasosiego en la sociedad y creando un mayor problema y mayor incertidumbre. O
sea que todos esos políticos y esos candidatos del mismo PLD, de la Fuerza del Pueblo, oye, por mí se pueden ir para allá. En este momento el problema es mucho más complejo y mucho más delicado y peligroso para la supervivencia de cada uno de los dominicanos. Ahí es donde se ve entonces dónde está el verdadero político y no el politiquero. Exactamente. Ojalá la población sepa también distinguir eso. Gracias, profesor. Gracias a José Manuel Luna Valiente, acompañándonos en este magazine que no tiene nombre.